Por favor. Hay de ellos. Sobre en lo que refiere a la apostasía de los apóstatas, el Espíritu Santo les dice, ay. Porque han seguido el camino de Caín. El tipo de hombre religioso que cree en Dios y la religión, pero de acuerdo a su propia voluntad y quien rechaza la redención por la sangre. Vamos a detenernos a leer esto una vez más. El tipo de hombre religioso que cree en Dios y religión. John, de eso estábamos hablando, ¿no? Sí. Antes de la pausa. Ellos creen en Dios y religión, pero según su propia voluntad y rechaza la redención por la sangre. Y perecieron en la contradicción de Coré. El error de Balaam era que era ciego a la moralidad superior de la cruz, por la cual Dios mantiene y hace cumplir las autoridades y sanciones horribles de su ley, para que Él pueda ser justo y el justificador del pecador creyente. Él amó el pago de la iniquidad en codiciar los regalos de Balac. Por lucro se lanzaron en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. La contradicción de este hombre era que era rebelión, su rebelión en contra de Aarón, el sacerdote de Dios, era un negar del supremo sacerdote de Cristo. Y porque Aarón era un tipo de Cristo, obviamente. Adelante. Estos son manchas, Piedras. en vuestros ágapes que banquetean juntamente. Estos falsos maestros participaban en la cena del Señor, por eso afirmaban ser piadosos. Ahora, quiero hacerles esta pregunta. ¿Hay una referencia bíblica a sanidad estando en la Santa Cena? En el acto de El tomar la Santa Cena, sí. Bueno, debemos discernir la cruz correctamente, porque si no entendemos la cruz propiamente, eso sí trae condenación y puede traer problemas de salud. Y creo que desafortunadamente el día de hoy hay personas que participan, como Pablo diría en Corintios, que tal vez están encontrándose enfermos de eso. Pero la idea de solo por tomar, durante una temporada hubo unos predicadores que enseñaban que solo por tomar la Santa Cena no se enfermarían como si fuera un tipo de antídoto. No, ese no es el caso. Estos cuerpos se enferman. Mencionamos a Dan Bird y otros que perdimos en los últimos años. Gente maravillosa que amaba a Dios. ¿Han escuchado ustedes de esa doctrina? De hecho, sí, cuando yo, hace unos años, creo que hace como 20 años, hablamos un poco de esto y en la noche, un domingo, buscando los canales, vi al doctor Gene Scott. Él tenía cáncer. Él dijo que había curado su cáncer tomando la Santa Cena cada día. Tomando la Santa Cena, él había curado su cáncer. Y unos años después yo vi a otro maestro diciendo que le deben llamar la cena que sana. Y uno debe tomar la Santa Cena para sanar la enfermedad si está enfermo. Bueno, El único aspecto que la sanidad y la Santa Cena están conectados es en relación a la cruz. Ahí es cuando mostramos la muerte de Cristo hasta que Él venga. Sí. Una referencia a la cruz en la obra que se hizo ahí en Isaías 53 dice claramente que Él llevó nuestras culpas y nuestros dolores, y esas palabras en el hebreo son dirigidas a sanidad físicas, espirituales y psicológicas. Mateo 8 lo verifica como una referencia cruzada teológica. Pero el énfasis de mantener la fe en Cristo, en quién Él es y entender qué es lo que Él ha hecho, puede producir sanidad. Pero solo el acto de tomar la Santa Cena sin fe en lo que representa hace muy poco para la persona, hace muy poco para el individuo.
Así que no existe esa cena que sana. Cuando usted ha tomado el camino de Caín, usted ha rechazado la redención por la sangre. Entonces la religión que usted promueve es una religión muerta y no hay vida allí. Usted rechaza la sangre si rechaza la redención por la sangre. Así que todas estas obras que en el camino de Caín, estas obras religiosas que hacemos, eso no va a tener efecto, eso no va a hacer nada cuando usted lo rechaza, cuando rechaza la redención por la sangre de Cristo, cuando rechaza el Calvario. No hay nada, como el hermano Larson dijo, la acción de comerse la hostia y tomarse ese jugo, eso no le va a sanar si usted no tiene su fe anclada en Cristo y lo que Cristo hizo en el Calvario. Es qué sucedió en la cruz. Nosotros conmemoramos qué sucedió cuando comemos o tomamos la Santa Cena, pero cuando entramos en esa área de ser místico o más como un católico, cuando hablamos de estos elementos de lo que sería la comunión, cuando la comunión realmente o la Santa Cena es una conmemoración, ya que entendemos lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Y antes de tomar la Santa Cena, queremos arreglar nuestra vida, asegurarnos que estamos bien con Dios porque no queremos condenación para nosotros mismos. Es lo que representan el pan y el jugo. No sería una desviación de la fe de eso a otra cosa que yo estoy haciendo, moviendo el objeto de la fe. Puede ser muy dañino. Puede ser bastante dañino, entonces. Sí, y una vez más, este es el nuevo pacto en mi sangre, este es mi cuerpo partido por vosotros. Esta es la obra de Cristo que Jesús representaba, y es interesante para mí, y a menudo me he preguntado si la escolaridad no se equivocó o si algunos estudiantes, y hay muchos que han estudiado aquí, tal vez me pueden ayudar. Pablo en 1 Corintios 11 dice que fue a él a quien Dios le dio las instrucciones para la Santa Cena. Pero él no estaba activo en el ministerio los primeros 10, 12, 13 años de la iglesia. Sin embargo, cuando regresamos a la iglesia primitiva, ellos dicen que las fiestas de amor, esas reuniones, tenían Santa Cena añadidas y Pablo era el que recibió la revelación, entonces eso no es cierto. Su tipo de la Santa Cena era un poco distinta a la nuestra. Ellos comían normalmente, comida normal. Pero solamente era por la reunión de la iglesia, amándose unos a otros, ¿o no? Eso es la Santa Cena. Eso habría tenido que ser como sucedió los primeros 10 o 12 años, ¿verdad? Eso fue lo que siempre se me enseñó y es lo que siempre he pensado, ¿no? Bueno, la sección cruzada de comentario que yo leí parece que añade todo de la iglesia primitiva en cuanto a esas reuniones de amor que compartían ellos juntos, pero no había incluido la Santa Cena. Sí, Pablo fue a quien Dios le dio la revelación. Sé que es un poco fuera de tema, pero yo creo que se veía como la Santa Cena. Esa cena se veía creo que solamente era una reunión entre ellos. Creo que era comunión, sí, pero creo que lo incluía todo. Pero Pablo dijo que el Señor le dio a él el entendimiento de lo que nosotros llamamos el día de hoy como la Santa Cena. ¿Y qué estás diciendo entonces? Bueno, Pablo fue el que enfatizó realmente que cuando se hacen estas cosas, comer y beber, esa fiesta de amor y la comunión, en vez de que, bueno, ahora cuando tomemos nosotros estas cosas, tenemos que pensar en eso y pensar en lo que sucedió. Interesante. Bueno, fue a Pablo a quien se le dio el entendimiento de la cruz. El entendimiento, la obra de la cruz fue a quien se le reveló. Y yo no dudo, porque el Espíritu Santo vivía en los apóstoles, en los discípulos, que había algún tipo de enseñanza y de entendimiento, porque el Espíritu Santo está ahí guiando, dirigiendo, tratando de entrenar. Pero fue al apóstol Pablo: yo recibí del Señor lo que también le di a vosotros, y después él continúa bajo las instrucciones con respecto a la Santa Cena. Así que para mí, yo creo que ellos solamente estaban reuniéndose, yo no creo que estaban participando en nada en cuanto a la Santa Cena. Tenemos que tener cuidado de no llevar esto a solamente un rito, sí, ¿no? Yo puedo tomar esto tantas veces, etcétera, etcétera. Yo creo que ahí está ese peligro.
Bueno, hay gente que lo vende como un paquete. Aquí está la Santa Cena y tomen esto cada día y serán sanados, y pueden empaquetar la Santa Cena como un producto si hacen esto. Es un producto. Sí, mire, ayer estábamos hablando de el rechazo del mensaje de la cruz y dije yo, una cosa que hace es que termina descomponiendo la máquina religiosa del hombre, y eso es algo que es parte de eso. Hay que empaquetar esta Santa Cena o los kits de Santa Cena, y hay que tomar y beber, comer y beber. Y ¿Usted se refiere a la superstición? Superstición. Bueno. Sí. Si tomo esto voy a ser sanado, es la fuente de mi sanidad. No es así. Correcto, así es. No es así. Sí. Y ese es mi punto acá. Sí. Realmente no es esto se degenera en un rito. Correcto. Y se supone que debe traernos de vuelta al recuerdo de la cruz. Tenemos que reenfocar nuestro ser en quién es Jesús y lo que Cristo ha hecho. Haced esto en memoria de mí, porque todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, muestras o proclamas, declaras, haces obvio, traes a la atención de la gente la muerte del Señor, trayéndonos de vuelta al Calvario. Calvario. Pablo también enseñó que si la tomamos injustamente, allí nosotros vamos a traer sobre nosotros enfermedad y aún muerte. Así es. Muerte prematura. No quiere decir que la persona está muerta, pero sí que su vida se disminuye si no vemos lo que Cristo hizo en la cruz de la manera correcta. Y una vez más, ¿qué no es ese un entendimiento de la obra consumada de Cristo? Así es, lo es. Hay una ilustración en Ezequías, toma el control de Judá como rey, y lo primero que hace es que derriba los ídolos, los altares, y allí también dice que derribó la serpiente que Moisés hizo en el desierto. Y yo creo que una gran imagen de Cristo en el Antiguo Testamento, él lo derribó porque la gente empezó a ofrecer incienso en aquella serpiente, y el no entender realmente una de las mayores tuvo que ser destruido porque empezaron a adorar a la imagen en lugar del Dios que dio la imagen. Sí, realmente el no entender lo que Cristo hizo en lugar de elevar el sacramento o elevar estas cosas, sea lo que sea, no entendemos el punto. Estamos perdiéndonos la idea del Cristo que vino. ¿Se han dado cuenta de que la falsa doctrina hace ídolo del error que presenta? En otras palabras, el error que la condición, o más bien la situación de seguridad incondicional eterna, se convierte en el ídolo para los que lo aceptan. Lo mismo con la Santa Cena o la comunión de la transubstanciación. Cada semana el cura convierte el vino en sangre y la hostia en la carne, el cuerpo de Cristo. Es un principio pagano, pero esto se convirtió en el ídolo. Cualquier cosa que sea falsa doctrina se convierte en el ídolo manifestado para que la gente lo siga. Pero quiero presentar el punto, porque si leemos en 1 Corintios, donde Pablo trata con esto en el capítulo 11, cuidadosamente, tiene razón Loren, él está corrigiendo a la gente con respecto a que beben la cena. Él dice, esta no es la Santa Cena, los corrige diciendo que no lo hagan en casa porque algunos tienen cenas grandes y otros tienen hambre, y esa es una ofensa para Dios. Él dijo, pero vosotros hay que reunirse, y eso es lo que el Señor me mostró, les muestra cómo tener la Santa Cena, ambos, a los que tienen menos, a los que tienen más, y para que puedan entender la Disculpa un momento, John. De allí viene la idea de esos alimentos, y algunos eran esclavos, pero así es. La Santa Cena entonces consistía en esa dijo, no le llamen cena, eso la Santa Cena, no es a lo que se estaba refiriendo, y creo que su corrección era una indicación de ese punto, así es como lo puedo interpretar. Yo creo, y me parece que fue un poco más de lo que fue nuestras. Yo de hecho pienso que ellos y vino, ¿no? lo dramatizaban otra vez, dramatizaban la última cena, que una vez más no era. Mire, la parte que él menciona aquí es cómo compartían la copa y el pan, que representaba el cuerpo de Cristo y su sangre. Entonces, esa es la Santa Cena. Todo lo demás es comunión. Y uno tiene que separar las dos cosas, porque hay diferencias en algún punto. En otras palabras, usted puede tener una cena de comunión y no participar en la Santa Cena. Así que
Esas fiestas de amor del Nuevo Testamento no siempre son la Santa Cena, simplemente son reuniones para poder celebrar una cena y compartir su comida y su compañía después de adorar todos juntos en la mayoría de los casos. Entonces es una cena en un lugar de la iglesia, tal vez. ¿Piensas que lo estaban viendo de esa manera y él vino a dar corrección? Yo creo que había una mezcla de las dos cosas. una kermés. Sí. No me parece, Sean, no me parece. Sí. Oh, Dios. Ellos, le vamos a dar ese privilegio a él. Bueno, pues ni modo, hay que seguir. Una cena, Sí, una convivencia. Una convivencia. Yo traje esto, yo traje lo otro. Mejor dejo eso ahí. Bueno. Pero una vez más, es un pensamiento muy interesante. Realmente lo es cuando llega a ser una kermés. Sí, pero bueno. Lo hiciste muy bien, considerando Gracias, la situación. Sí. Estoy de tu lado. Lo agradezco. Gracias. Pero de cualquier manera, adelante. Damas y caballeros, gracias por haber estado con nosotros hoy. Y yo pues oro que hayamos contestado más de lo que hayamos causado confusión aquí. La Santa Cena es algo muy especial y debemos entender eso, ¿no? Y no debemos de tomarlo injustamente. La fe debe de estar en Cristo siempre. De eso está hablando Pablo y lo que él hizo por nosotros en la cruz.